verlo como una fase que tenía que ver la mayor cantidad de sesiones, obviamente, con con la estructura eh, económica. Y en estas ya pocas sesiones que faltan, vamos a hablar de algunos temas relativos más a lo que en cierto lenguaje tradicional del marxismo se conoce como las superestructuras, término muy debatido y muy discutido. La política, el Estado, la democracia, la ideología, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a estas sesiones en esta séptima parte del libro, el Estado capitalista, naturaleza y funciones. Habíamos quedado de ver dos numerales, uno sobre la naturaleza y papel del Estado capitalista, que es con el cual vamos a comenzar ahora. Y es un hecho evidente, hasta el momento hemos conversado de la economía como si no existiera el Estado. Claro, hemos hecho muchas menciones al Estado. Acuérdense que cuando uno habla de un todo, de una estructura completa de la sociedad colombiana, pues va hablando por partes, pero pues todas existen simultáneamente. De hecho, cuando uno habla de la relación laboral básica, de la contratación de los trabajadores asalariados, de una clase capitalista que compra a otra clase la fuerza de trabajo, es evidente que en la realidad siempre está el Estado y lo jurídico ahí, pues porque se compra es en el marco de unas relaciones jurídicas determinadas y esas relaciones se desarrollan junto a otra instancia, otra institución de esta sociedad que es el Estado capitalista. Entonces, la separación es analítica. En la realidad, todas estas cosas están estructuradas y funcionan articuladamente y tienen relaciones entre ellas. En una versión muy tradicional de la concepción de Marx sobre la sociedad, pues se habla de una estructura económica, una estructura política, donde está el Estado, una estructura ideológica. Es una separación, digamos, muy esquemática, pero que en general refleja, digamos, los niveles. Algunos hablan de instancias, otros hablan de estructuras, entre los cuales existen pues unas relaciones. Hay unas relaciones determinadas, hay unas relaciones precisas entre ellos, tienen que ver todas con todas. El punto es qué tipo de relación establecen. No vamos a entrar mucho en esa discusión aquí, de pronto habrá algunas menciones. Es uno de los grandes debates y digamos, de la posición marxista, pero al mismo tiempo de las críticas a la posición marxista, porque se ha señalado por parte de muchas personas que hay una versión muy economicista, muy determinista, que como que le da todo el peso a lo económico y le quita la importancia a todos los otros niveles. En eso no se ponen de acuerdo ni los críticos del marxismo ni los propios marxistas, no se ponen de acuerdo del todo. Hay algunos elementos en común, siempre en esto hay discusiones y diferencias sustanciales. Pero el hecho es que a unas estructuras económicas corresponden unas ciertas estructuras políticas, unas formas de Estado y unas formas de pensamiento y de niveles digamos, de lo espiritual, de lo mental, que son particulares a cada modo de producción. El Estado capitalista es diferente de los estados en otros modos de producción. Todos tienen algunos elementos en común. En todas las sociedades hay algunas formas de relaciones políticas. En casi todas hay una discusión sobre eso. Hay algunas formas de Estado en términos muy generales y hay pensamiento, hay ideología, hay ciencia, hay arte, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar algo sobre el Estado capitalista. Hay que destacarlo y resaltarlo. Yo trato siempre de hacer el énfasis en ponerle el apellido. Es un Estado capitalista. No estamos hablando de un Estado de una sociedad esclavista, un Estado de una sociedad feudal, un Estado de las comunidades originarias, un Estado lo que Marx llamaba el despotismo oriental. No, es un Estado de una sociedad capitalista que va a tener unas características particulares. Entonces ha sido objeto de indagación e investigación también esta instancia muy particular que junto
a la producción por parte de unidades privadas, la gran mayoría de ellas capitalistas, aunque ya vimos que hay otras formas de producción, existe esta institución que cumple unas determinadas funciones, que existe para desarrollar unos objetivos específicos. ¿Cuál sería el objetivo general de un Estado capitalista? Y garantizar el funcionamiento del modo de producción capitalista, es decir, la obtención del mayor plusvalor posible. Aquí ya entramos en terrenos de debate, tendremos ya oportunidad más adelante de discutirlo, pero la razón de ser fundamental del Estado capitalista es pues, que funcione la sociedad capitalista. En el momento en que ya no lo hubiera, pues hablaremos de otro Estado, socialista, un Estado comunista. Eh, Incluso pues algunos piensan, con base en el mismo Marx, que se llegaría a un momento en que no habría Estado, que desaparecería. Pero en la sociedad capitalista, este Estado existe fundamentalmente para garantizar que funcione el modo de producción capitalista. ¿Y cuál es la razón de ser del modo de producción capitalista? Es obtener el mayor plusvalor posible bajo las distintas formas que hemos visto en las cuales se expresa ese plusvalor, que son las ganancias productivas, comerciales, las ganancias de los bancos, los intereses, las rentas de la tierra, y a partir de ahí además, como veremos ahora, una parte de ese plusvalor pues lo obtiene el Estado. Pero lo fundamental es que existan las condiciones básicas mediante las cuales puede funcionar esta sociedad capitalista. Y dentro de ese objetivo general hay unos objetivos específicos. Uno fundamental es que pues, se garantice la propiedad privada sobre los medios de producción. Ese es uno de, digamos, de los temas permanentes y recurrentes en el debate político, la garantía de la propiedad privada. En términos de Álvaro Uribe, la confianza inversionista. Y también la garantía de que hay una fuerza de trabajo libre, libre de medios de producción y que está obligada a vender su fuerza de trabajo. Esas son las condiciones fundamentales, esenciales. Esto tiene mucho detalle, ya lo vimos en todo el análisis de la estructura, pero tratando de sintetizar en lo fundamental. La garantía de la propiedad privada es un elemento central y esencial, pero la propiedad privada es para obtener plusvalor. Si uno tuviera propiedad privada pero no produce, si uno tuviera propiedad de los medios de producción, de la tierra, de las máquinas, pero no produce, pues no tiene plusvalor, pues no tendría sentido la propiedad privada. Son elementos que están articulados y es básico o fundamental esa división entre algunos que tienen propiedad privada sobre el dinero que permite comprar los medios de producción y otros que no tienen esa propiedad, que tienen es la propiedad de su fuerza de trabajo. Pero el Estado capitalista está para eso. Y sus límites están ahí. Dentro de esos límites, de estos grandes objetivos, puede haber muchas variaciones. Puede haber formas específicas. Por eso uno puede ver luego que al interior del Estado hay distintas formas en las cuales se organizan los gobiernos específicos dentro de esos estados y va a haber diferencias en las funciones y va a haber diferencias en algunas magnitudes de dichas funciones, pero siempre y cuando se garanticen estas condiciones, pues estamos hablando de un Estado capitalista que responde a esa necesidad de conservación del propio sistema. Bueno, ese es un primer punto. El Estado capitalista aparece en principio como una institución que representa y defiende intereses comunes. Esto es un punto muy importante. En una sociedad en la cual lo fundamental son los intereses particulares asociados a una propiedad privada, a un interés particular, que producen mediante la competencia a partir de unidades autónomas, formalmente independientes, que no se coordinan y no se planifican, existe una instancia que representa y defiende los intereses comunes en principio. Por eso digo, aparece como. Pero es clarísimo que es una instancia diferente. Es clarísimo que es una institución que no responde exactamente a la misma lógica a la que responde la producción privada.
Y eso, digamos, le marca un carácter distintivo al Estado con relación al resto de la sociedad. Veremos en próxima sesión cómo esto se expresa a su vez en una división de los seres humanos, de los individuos, como en dos esferas. Por un lado están en el mundo de lo privado particular, el de la producción a partir de esas unidades privadas que compiten. Por un lado están en el mundo de la economía, en la cual rigen unas normas o unas leyes particulares, y al mismo tiempo es ciudadano con unos derechos sobre esto común, sobre esta instancia común. Mientras que al interior de una fábrica no tiene libertad de expresión, ni derecho de votar, ni elige a los gerentes, ni existe división de poderes, etcétera, etcétera, todos esos rasgos aparecen en el individuo cuando es considerado como ciudadano, pero es el mismo individuo, sea el individuo capitalista o el individuo trabajador asalariado, como que se escinde, como que lleva una doble vida, por así decirlo. En una es ciudadano de un Estado, en la otra es todos iguales ante la ley, en la otra es o un asalariado o un capitalista y con todas sus diferencias, sus fracciones de clase, sus especificidades. Pero entonces el Estado se presenta como una institución independiente de los intereses particulares. Vamos, este es un elemento que también, digamos, es de observación común. Esta apariencia del Estado, esto que se ve a primer momento, a primera vista del Estado, pues es una realidad en la sociedad capitalista, es un aparato que está por encima y al lado de la sociedad, pero no está completamente aislado. Sus determinaciones, es decir, sus rasgos, sus características fundamentales, están condicionadas por el modo de producción capitalista, que es lo que vamos a desarrollar un poco más. Y además, para funcionar, el Estado tiene que tomar parte del plusvalor extraído a los trabajadores mediante impuestos y otras fuentes. Es decir, el Estado toma una parte de ese excedente que generan los trabajadores. Acuérdense el excedente bruto de explotación, que es como la gran masa, ¿sí?, de valor adicional, valor agregado, creado por los trabajadores. Los trabajadores reciben la remuneración a los asalariados, pero crean un valor agregado mayor. Ese gran excedente, los capitalistas que lo obtienen, capitalistas productivos, capitalistas comerciales, lo tienen que compartir. Lo comparten con quienes les prestan dinero, otros capitalistas que lo que hacen es prestar, no hacen labores productivas ni comerciales ni financieras, les prestan dinero a estos otros capitalistas, también tienen que pagar arriendos y además el Estado les toma una parte. Que eso es parte de la base de los conflictos que hay entre los propios capitalistas, porque el capitalista que obtiene un excedente tiene que entregar parte de ese excedente y pues no lo entrega o no lo quiere entregar con mucho gusto. Entonces hay conflictos, y hay debates, y hay discusiones, y en el caso del Estado es evidente que es alrededor de los impuestos. Entonces, esa es una característica que tiene esta institución, es una institución que tiene pues, muy, muy diversos elementos y a veces elementos que parecen contradictorios. Y dentro de esos objetivos generales y específicos, se han identificado unas grandes funciones generales. Todas estas a su vez se subdividen. Ahora veremos cada una. Hay una función que es establecer un marco jurídico que reconoce y regula las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, la relación entre capitalistas y asalariados está regulada por un código del trabajo, por un código sustantivo, por un código de procedimiento, por un código que establece unas normas, unas reglas del juego que respetan la característica fundamental de la sociedad capitalista. Pero aún más, están ya desde la Constitución. La Constitución colombiana establece un marco normativo que reconoce unas relaciones sociales de producción. La Constitución colombiana no dice que esta es una sociedad socialista, tampoco dice que es una sociedad capitalista. Es muy interesante ver cómo la Constitución colombiana no aparece la palabra capitalismo, no aparece la palabra capitalista y trabajadores asalariados por ningún lado. Pero
está implícito y la manera como se expresa en otros términos es básicamente reconocer que es una sociedad capitalista. Una segunda gran función general es la garantía de condiciones productivas colectivas, por ejemplo, carreteras o la electricidad, los parques, etcétera. Vamos ahorita a mirar cada una de ellas con un poco más de detalle. Una tercera es garantía de reproducción de la fuerza de trabajo. Ejemplos, comedores comunitarios, educación, salud, vivienda, ciertas medidas redistributivas en dinero, no en especie. Es decir, hay unas funciones generales del Estado eh, de garantizar que los trabajadores, la clase de los trabajadores, pues pueda sostenerse, pueda subsistir. Ya hemos visto antes que hay un elemento característico de la economía capitalista colombiana, y es que los salarios y los ingresos de los cuentapropias no les alcanzan para comprar una cantidad de bienes y servicios que necesitan. Entonces, una de las funciones del Estado es compensarle a esos que no tienen para tratar de que obtengan por lo menos lo mínimo. Y una cuarta es una administración de todos los elementos macroeconómicos, que están asociados a los desequilibrios y las crisis. Ya hemos mencionado que es una sociedad que, como no es planificada ni coordinada, tiene tendencia a un cierto tipo de crisis y desequilibrios macroeconómicos en el gasto público, en la situación monetaria, la inflación, en el comercio exterior, y eso implica que hay una serie de funciones que cumple el Estado para tratar de garantizar que el sistema no entre en crisis y que los desequilibrios no sean tan fuertes que pues conduzcan a una situación de ya crisis explosivas o de desorden extremo que hagan peligrar el mismo sistema. Este es un fenómeno pues, que ha existido siempre desde que está el capitalismo, que ha cogido fuerza y que ha conducido a que el sistema capitalista, frente a los riesgos derivados de esas crisis, la crisis del 29 generó una enorme preocupación por el estudio y el análisis de las maneras de administrar mejor esta sociedad capitalista que tiene tendencia a la crisis. Y pues, por ejemplo, en la carrera de economía hay toda una rama de la macroeconomía, de la cual salen formados supuestamente economistas para cumplir estas funciones macroeconómicas a través de entidades como el Banco de la República, como el Ministerio de Hacienda, etc. Y control y represión de las clases trabajadoras. Entonces, hay también, es evidente en la sociedad capitalista, unas funciones de control, unas funciones de represión sobre la actividad que puedan desarrollar las clases trabajadoras que puedan ir en contra o afectar el funcionamiento del sistema. El solo enunciado de las funciones le hace a uno pensar que esto pues es complejo. Parecería que el Estado entonces cumple funciones colectivas, sí, que cumple funciones en favor de los trabajadores, sí, garantía de reproducción de la fuerza de trabajo, entonces, pero hay que profundizar un poco en el marco de esos objetivos, por qué cumple esas funciones específicas. El marco jurídico, en primer lugar, que es el que reconoce y regula las relaciones sociales de producción. Lo fundamental es que hay unas relaciones sociales de producción. Esas relaciones sociales de producción no se las inventa la ley las reconoce. La ley lo que hace es regular y adecuar y tratar de manejar de la mejor forma posible unas relaciones sociales que han sido creadas por unas dinámicas económicas, por unas dinámicas políticas. Y como mencionaba antes, se validan jurídicamente dichas relaciones sociales de producción, desde la Constitución hasta las leyes, hasta múltiples leyes. Y ahí, ¿qué es lo fundamental? Pues que se reconoce la propiedad privada, como ya lo mencionaba, sobre los medios de producción y que se regulan las relaciones laborales. Esas, digamos, pero son muchas más. ¿Sí? Hay muchos elementos que se regulan y que llegan a un detalle enorme. El marco jurídico es bastante complejo en las sociedades capitalistas, pero es un campo de actuación permanente de la sociedad capitalista y es un campo de debate y de conflicto permanente. El ejemplo del cual conversábamos hace un rato antes de comenzar, el de la reforma laboral, es uno de ellos, uno de muchos. Entonces hay una
regulación de las relaciones laborales, por ejemplo, sobre el salario mínimo, sobre la jornada de trabajo, sobre el pago de las horas extras y dominicales, etcétera, que es objeto de discusión entre las clases. Hay diferentes propósitos de las clases, hay intereses diferentes que están en conflicto y el Estado pues entra para mediar en esas relaciones. La tendencia, pues no es necesario estudiar demasiado para tener claro que la tendencia usual del Estado es hacia el favorecimiento de los intereses de los capitalistas. Pero hay determinados momentos, como veremos en sesiones posteriores, donde la fuerza política hace que los trabajadores tengan mucha más voz y los trabajadores tengan mucho más peso, y entonces el conflicto se agudice al interior del aparato estatal a través de todas sus instituciones. Estos nuevamente son los elementos fundamentales. Y la regulación de la moneda. Muy importante, la moneda que es pues, el dinero, que es esencial para el funcionamiento del sistema capitalista, que es la manera como se expresa la relación fundamental, es regulada por el Estado. Es regulada por el Estado en algunas de sus determinaciones. Entonces, ya desde la época de Marx se veía, pero hoy en día es mucho más en que cada vez más el dinero es un dinero que no está basado en una mercancía, sino que es un dinero expresado en billetes, y ahora ya ni siquiera en billetes, sino en medios electrónicos, que es regulado y determinado por el Estado, que es lo que explica que haya diversas monedas al interior de los países y al comercio internacional, pues que se tienda a que se conforme una moneda mundial que, como vemos hoy actualmente también, es otro tema objeto de discusión y de conflicto entre los países. La garantía de producciones colectivas. Entonces, aunque es una sociedad atomística, basada en átomos, en unidades privadas que compiten, pero es una sociedad, es una totalidad, con desequilibrios, con crisis, con lo que uno quiera, con todos los, pero es una sociedad. Es una sociedad pues formada de una manera muy particular. Es una sociedad que se constituye no a priori, no como una definición colectiva, sino como un resultado de la interacción de todos estos agentes privados, dada la estructura social en la que se mueven, pero que por esta misma razón, por el hecho de ser una sociedad, implica que hay unas funciones colectivas, hay algunas actividades colectivas, hay algunas tareas que no puede por diversas razones asumirlas estos productores privados capitalistas o que no es conveniente por la misma pugna o disputa entre los capitalistas al interior o entre las clases y que entonces es necesario que una instancia las coordine y haga un esfuerzo de desarrollarlas. Aquí hay un campo de variación muy grande y hay transformaciones. Por ejemplo, la construcción de carreteras, los ferrocarriles, medios de comunicación en general, de puertos, la generación de energía eléctrica, parques. Bueno, hay una serie de bienes y servicios que resulta difícil su producción privada, sea por conveniencia, sea por dificultades técnicas, sea por restricciones para la propia rentabilidad. Pero es evidente, todos ustedes lo saben, que los capitalistas están todo el tiempo tratando de que funciones que desarrolla el Estado pasen a ser funciones privadas, pues para que se rijan por la lógica de la rentabilidad de los capitales privados. Pero sea que se amplíe, sea que se reduzca el tamaño del Estado, las funciones que desarrolla el Estado, siempre hay una base de unas funciones colectivas. Siempre hay un conjunto de tareas que implican el que se encargue una organización que no tiene la lógica de la ganancia. Eso varía, es también objeto de disputa dentro de la sociedad capitalista, pero es parte de las funciones normales y tradicionales y generales. A lo largo del desarrollo de el modo de producción capitalista y de su Estado, en algunos momentos hay una intervención mucho mayor del Estado para prestar esos bienes y servicios, bajo figuras como la nacionalización, por ejemplo, bajo figuras de la estatización de dichas funciones. En otros momentos hay reflujos
y es todo lo contrario, que es sobre todo lo que ha predominado en las últimas décadas, que son tendencias hacia la desregulación y hacia la privatización, es decir, a pasar ciertas de esas funciones a los capitalistas. Pero nunca desaparecen esas funciones colectivas del todo. Una tercera gran función es la garantía de reproducción de la fuerza de trabajo. Ahí pongo unos ejemplos, son muchos. Comedores comunitarios, educación, salud, vivienda, cuidado de niños, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge esta función? Poniéndolo de una manera muy simplona y muy esquemática, pues dado que hay tanta pobreza y miseria, pues hay que garantizar unas condiciones mínimas a la población, tanto a la que está ocupada, porque a veces hay población ocupada, como ya vimos, que obtiene ingresos muy bajos, tan bajos que no le permite, por ejemplo, pagar la educación, la salud o comprarse una vivienda, para mencionar solo tres grandes bienes o servicios que son necesarios para la gente. Entonces, tanto para la población ocupada como para la población desocupada y la que cae en extremos ya de miseria y de degradación. Y entonces, esa población, además si es muy grande, pues es fuente de una serie de malestares, de conflictos, es un factor que incide por ejemplo, en la delincuencia. Entonces, la misma sociedad tiene que tomar algunas medidas para contrarrestar, para compensar la situación de los trabajadores, sea que estén ocupados, pero con muy bajos ingresos o que estén desempleados. Entonces, esto se ha visto a lo largo de la historia del capitalismo, desde que surge, pues que aparece la pobreza y la miseria, en los casos extremos de miseria, y entonces, pues hay algo que hay que hacer, que no lo hacen los capitalistas individuales. Puede que sí, parcialmente. Entonces hay capitalistas que crean fundaciones, hay capitalistas que contribuyen, pues que hacen obras de caridad, etcétera, etcétera. Pero en su conjunto es una tarea que la va asumiendo cada vez más el Estado. Y adicionalmente porque los trabajadores pelean porque el Estado asuma esas funciones. Así como pelean porque le suban los salarios en su empresa, pues también se dan cuenta que hay condiciones de vida, que hay condiciones vitales que pueden mejorar si el Estado da la educación, si el Estado da el hogar infantil para que vayan los niños, si el Estado da un subsidio para sostenimiento de los ancianos, si el Estado da subsidios o apoyos para conseguir la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay dentro de la sociedad capitalista una necesidad. ¿Para qué? Para que se mantenga la sociedad capitalista, para que los trabajadores puedan comer, tengan algún sitio donde vivir, para que esté a disposición de la producción capitalista una masa de trabajadores. Entonces, no es solo pues porque es una actitud simplemente una garantía de derechos y una posición de abstracta, ¿sí? De decir es que el Estado tiene esa finalidad de garantizar unas condiciones porque es mínimamente pues unos derechos. No, 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 es que en el marco de la sociedad capitalista los derechos no se garantizan con las relaciones sociales básicas y entonces es necesario para evitar ciertos conflictos, para garantizar que esté esa fuerza de trabajo disponible para los trabajadores, es necesario que el Estado cumpla unas determinadas funciones. Y por eso aparecen los sistemas de educación, los sistemas de salud, ciertos programas, en algunos casos son más amplios, de alimentación, programas de subsidio al desempleo, vivienda, cultura, recreación, un aparato grande que va a cubrir esas necesidades. Esto también es objeto de discusión y de debate con la clase capitalista en su conjunto. Así también como ocurre en la regulación, por ejemplo, en la parte jurídica, hay medidas o hay decisiones del Estado que pueden perjudicar a veces o afectar a capitalistas particulares. Hay capitalistas que se sienten afectados, por ejemplo, por ciertas condiciones del Código del Trabajo que les encarecen sus costos. Algunos capitalistas tienen más capacidad y pueden manejar esas situaciones, otros no tanto. Hay capitalistas que tienden a excederse en el abuso a los trabajadores y el Estado pues trata de controlar esos excesos y esos abusos, pero además garantizar estas condiciones pues hay que pagarlo a partir de los impuestos. Entonces, si se quiere garantizar educación, salud, alimentación, vivienda y todos los derechos que están en la Constitución, pues habría que tener muchísimos más recursos. ¿De dónde salen esos recursos? De los impuestos.
Si no hay impuestos, y obviamente los capitalistas pues no quieren pagar esos impuestos. Entonces es una pelea, es una relación de fuerza social. Y los capitalistas, así como no quieren que les aprueben una reforma laboral que les aumenta los costos laborales, porque eso les va a bajar la parte de las ganancias, pues simplemente se resisten y el Estado queda ahí como en una especie de árbitro, como una especie de árbitro, árbitro que normalmente tiene su sesgo, pero una especie de árbitro que a veces afecta intereses concretos de capitalistas, pero en defensa de la razón de ser del sistema capitalista. Es decir, no abusen tanto, no lleven a extremos de miseria tan grande. Paguen impuestos para garantizar que compensemos a aquellos que están en esos extremos de miseria. Y el Estado pues hace eso, esa garantía de reproducción con bienes y servicios en especie, o sea, un cupo educativo o un hospital o un programa de construcción de vivienda o también mediante subsidios, mediante transferencias monetarias, que digamos son las dos grandes formas generales que tiene el Estado. La administración de los asuntos macroeconómicos. Entonces, ya habíamos visto, la economía capitalista tiende a crisis. A veces se produce demasiado, entonces hay productores que no tienen dónde vender, que se quedan con los productos, eso puede generar entonces quiebras, puede generar desempleo. Si eso es masivo, puede generar unas grandes crisis con grandes situaciones de desempleo, pero hay crisis en el comercio internacional, porque por ejemplo, se exporta poco y se importa demasiado. Hay crisis en materia monetaria, en algunos momentos hay inflación, es decir, el funcionamiento usual de la economía capitalista tiende a ciertas crisis o a ciertos desequilibrios. Ese es un rasgo inherente a la sociedad capitalista. Y entonces es necesario para evitar que las crisis generen, generen demasiada destrucción, pero sobre todo que vayan a generar serios problemas de sostenibilidad del sistema, pues es necesario actuar. Y el sistema capitalista, a través de sus instituciones, como les decía, se generó además toda una corriente, uno es, digamos, el autor insigne es Keynes, es decir, bueno, el Estado puede intervenir para hacer muchas cosas para evitar esos desequilibrios, porque el Estado puede hacer gestión monetaria y cambiaria. En determinados momentos, el Estado puede generar un poco más de dinero, emitir para estimular la actividad económica. El Estado puede tomar decisiones sobre la tasa de cambio que hace que, por ejemplo, aumenten durante un periodo determinado las exportaciones. Vamos, hay cosas que puede hacer el Estado para tratar de atenuar, limitar, compensar o minimizar los daños de las crisis. Una herramienta también muy fuerte es el conjunto del gasto del Estado. Entonces, el Estado puede, en momentos en que por alguna razón la economía no está generando suficiente empleo o está generando unas tasas de desempleo que son gravísimas, puede intervenir para hacer una gestión fiscal para gastar más, para demandar más, para comprar más, para estimular la actividad económica. Y evidentemente, pues también puede intentar actuar con diversas medidas en el comercio exterior para lograr que las empresas capitalistas vendan más. Hay un papel importantísimo del Estado. Objeto también, algo que veremos con más detalle en próxima sesión, objeto también de mucha discusión al interior del capitalismo, porque muchas de estas medidas que se toman en la regulación jurídica, en la provisión de bienes colectivos, en la garantía de reproducción de la fuerza de trabajo, en la administración de desequilibrios, afecta a intereses particulares de los capitalistas. Algunos se ven más beneficiados o más perjudicados que otros. Entonces son terrenos de conflicto entre los propios capitalistas, claro, y entre los capitalistas y la clase de los trabajadores asalariados en su conjunto. Y uno ve la dinámica de la discusión política, de los debates políticos, de la gestión de los estados, de la gestión del Ejecutivo, del Congreso, gira alrededor de estos temas. Algunos son fundamentales, prioritarios, esenciales y llaman mucho más la atención pública, pero en todos estos hay una multitud de
constantes y pequeños conflictos entre clases y entre fracciones de clases. Y finalmente, pues la sociedad capitalista genera también tendencias de rebeldía de los trabajadores, sea porque sienten que sus condiciones de vida están muy malas y no les están pagando lo suficiente, no están obteniendo los ingresos suficientes para tener unas condiciones de vida decentes, o si son cuenta propia porque sus ingresos tampoco son suficientes y entonces tienen una gran cantidad de necesidades no satisfechas y puede haber rebeldías de muchas formas, desde la rebeldía más espontánea al interior de los conflictos, digamos, micro en las propias empresas, la pelea por el salario, pero también en formas, por ejemplo, sociales como la delincuencia, la búsqueda de mecanismos para obtener una compensación de ingresos que, que lleva a que sea necesario entre la sociedad capitalista controlar eso. Además, y en la historia del capitalismo, a algunos trabajadores, a sus organizaciones, a sus partidos, en momentos determinados de la historia se les ocurre que el problema es el capitalismo y deciden tomar medidas, acciones, promover políticas tendientes a superar el capitalismo, a cambiarlo en la perspectiva de una sociedad distinta a una sociedad socialista. Entonces, el capitalismo enfrenta resistencia. A veces esa resistencia es abierta, activa, combativa. A veces esa resistencia se aplaca, ¿no? Está ahí, pero no es tan fuerte. Hay momentos de rebeldías mayores, hay reflujos. Siempre está, siempre está. Y entonces el Estado capitalista, claro, hay unas medidas anteriores, ya vimos, pues el Estado trata de compensar, de mejorar el ingreso, por eso se llama a veces el salario indirecto. Usted gana 1.400.000 pesos, pero aparte de eso recibe educación, salud, recibe un subsidio monetario, tiene acceso a un subsidio o a un programa de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces realmente usted no gana 1.400.000, sino que gana 2 o 2.500.000 o 3, ¿no? O sea, entonces ese es un mecanismo claro también, no solo para el propósito directo de garantizar condiciones vitales, sino para garantizar cierta tranquilidad social, cierta legitimidad, cierta sostenibilidad del sistema. Pero cuando llega el momento en que ya se pasa a unos extremos la protesta, la rebeldía, pues hay un aparato para reprimir a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso lo tienen clarísimo la clase capitalista en su conjunto y es el Estado el aparato que se encarga de eso, mediante el ejército, la policía, la justicia, los órganos de seguridad, las cárceles. Entonces hay un conjunto de funciones específicas y tareas que desarrolla el Estado de represión y control sobre las clases trabajadoras. Funciones que se financian, paradójicamente también, del excedente generado por los propios trabajadores. Entonces, todo el excedente de los trabajadores, todo el excedente de los trabajadores que los capitalistas se apropian, parte lo coge el Estado. Y lo coge el Estado para estas funciones. No es un proceso sencillo ni simple, es un proceso conflictivo. Pero esta función es fundamental. Siempre está ahí. Cuando llega el momento en que ya se desborda o hay posibilidades de que se desborde o aumenta la protesta, pues entran a funcionar a un nivel muy superior todas las instituciones de represión y de control sobre la clase trabajadora. Y con diferencias, esto se observa en todos los estados capitalistas, en todos, ¿sí? Absolutamente en todos ellos, con diferencias cuantitativas, con diferencias en énfasis, etcétera, etcétera. Y se observa en estados capitalistas de distintas formas de gobierno, vamos a hablar algo de eso más adelante. Puede ser una república, puede ser una monarquía constitucional, incluso una dictadura, con todos los extremos de las formas de gobierno dentro del capitalismo, se desarrollan estas funciones. Y las desarrollan incluso gobiernos de derecha o gobiernos
de izquierda dentro del capitalismo. Solo que algunos de ellos le dan más peso a algunas de dichas funciones, que son los debates internos que se dan al interior de la gestión de la sociedad capitalista. Entonces, el Estado capitalista es una estructura necesaria, es algo necesario para la sociedad capitalista. Se necesita que exista un Estado capitalista que cumpla esas funciones. Es algo inherente a la producción capitalista por el hecho de que existe como sociedad y que hay una serie de funciones colectivas por el hecho de que existen unos conflictos de clase propios de esa sociedad por el hecho de que existen unas tendencias a las crisis en esa sociedad. Entonces, como mencionaba, por ejemplo, el conflicto alrededor del salario o el ingreso se amplía de la discusión entre capitalistas y asalariados en las empresas a la discusión entre capitalistas y asalariados en el aparato estatal, en el Estado, porque es la lucha por el salario indirecto. Y a su vez hay relaciones muy diversas de ese propio Estado capitalista con los mismos capitalistas, porque para hacer aún más compleja la situación, pues hay muchos capitalistas que viven, obtienen sus ganancias de vender bienes y servicios al Estado capitalista. Se desarrolla todo un gran sector de empresarios contratistas. Ya mencionaba, además, que hay unas pugnas con el Estado, pues por el control de los excesos. Si el Estado entra a sancionar a una empresa porque, por ejemplo, viola una norma ambiental o porque, por ejemplo, viola una norma laboral, está controlando excesos y entra en conflicto con los capitalistas. Y una tendencia fuerte de algunas de las corrientes capitalistas es a tratar de desregular, de quitar regulaciones sobre una cantidad de cosas. Y un conflicto fundamental, esencial, es alrededor de los impuestos. Ahí se materializa en buena medida la pugna de la clase capitalista en su conjunto con su aparato, porque ese aparato de Estado es un aparato de Estado al servicio del capitalismo que en algunos momentos afecta intereses de capitalistas individuales. Ideológicamente, el Estado tiene una extraordinaria importancia para legitimar el modo de producción capitalista. Ya mencionaba antes que aparece como una institución situada por encima de las clases, cuya finalidad es la defensa del interés común y la garantía de un conjunto amplio de derechos. Veremos algo más adelante sobre la constitución política. Y esto en parte es cierto. Ahí está la constitución. Y ahí está que el Estado interviene para, por ejemplo, controlar algunos abusos, para mejorar condiciones de vida. Y entonces aparece como si fuera una esfera aislada, como un simple árbitro entre los conflictos de clase que puede girar de un lado a otro. Esta es una concepción, ¿sí?, del Estado, como si el Estado fuera una veleta, ¿no?, que gira, entra un interés y ahora está el otro, como si fueran al mismo nivel todos los intereses, el de los capitalistas y el de los asalariados. Y eso se refuerza por la apariencia de la existencia de una forma de gobierno democrático. Entonces, el Estado cumple un papel, además, muy importante, el Estado capitalista, porque genera esa idea y genera pues unas implicaciones o unas consecuencias también en la lucha política. Los ideólogos, los defensores del capitalismo, pero que consideran que es posible que ese capitalismo se reforme y tenga unas mejores consecuencias para los trabajadores, pues le dan mucho peso a esos elementos. ¿Y hay un elemento de verdad ahí? Por supuesto que sí, pero lleva incluso a veces a que como que se invierta la lógica de la interpretación. Entonces, cuando uno oye a veces el problema de la pobreza y de la miseria, el problema de los bajos ingresos, el problema del desempleo y el subempleo, muy rápidamente se caen interpretaciones como que no, es que el Estado no está cumpliendo bien sus funciones. Es que el Estado no está compensando, es que el Estado no está redistribuyendo, que el Estado no está haciendo, no está haciendo, no está haciendo una estructura impositiva progresiva, ¿sí?, y no está capturando en mayor proporción los ingresos a partir de los más ricos para pasarlo y transferirlo mediante subsidios o mediante provisión de bienes y servicios a los más pobres. Y entonces se lleva a esa idea de que como que se invierte la causalidad.
Entonces, la causa original es el modo de producción capitalista. El Estado interviene para compensar. El Estado interviene para compensar lo que resulta de la manera en cómo funciona la sociedad capitalista, que tiene la tendencia a generar desempleo, a generar bajos ingresos, a que la mayoría de la gente está alrededor del salario mínimo y por tanto que la gran mayoría de los trabajadores no tengan los ingresos suficientes para subsistir. Pero entonces, claro, el Estado interviene y después la discusión se queda en que el Estado no, es que el Estado no está interviniendo adecuadamente, lo cual se refuerza por elementos reales y la ineficiencia y la corrupción. Entonces es un debate muy extendido, es muy frecuente que todo se enfoque hacia que el Estado es corrupto, a que el Estado es ineficiente. Y es cierto que hay corrupción, pero por supuesto, y grande. Y es cierto que hay ineficiencias, pero eso no es la causa, son consecuencias. Y además son elementos adicionales que agravan la situación. Es clarísimo que si en un municipio uno lo ve a veces, compara dos municipios pequeños y un municipio, pues funcionan los servicios públicos, el parque está bien organizado en el municipio y las vías están pavimentadas y en el municipio al lado las vías están vueltas nada, no funcionan bien el servicio de acueducto, el parque es un desastre, claro, en uno ha habido más corrupción o ineficiencia o las dos, pero la explicación de fondo de la situación de la clase trabajadora está en el modo de producción capitalista. Y entonces, de alguna manera, se desvía la atención sobre la población, de la población trabajadora sobre la naturaleza del capitalismo. Se lleva a esa convicción de que el problema es el Estado. Y eso es muy útil, ideológicamente es muy importante para el sistema capitalista, porque incluso los propios capitalistas se quejan de la corrupción y la ineficiencia del Estado. Y los propios capitalistas se quejan de que es un Estado que no logra corregir las grandes desigualdades, etcétera, etcétera. Y los capitalistas callados, como si no hubiera responsabilidad del sistema capitalista en la gran desigualdad, en la pobreza, en la miseria, el desempleo, los bajos ingresos de las grandes masas de la población. Y finalmente en esta numeral hay una interpretación corriente en la economía tradicional, que muchos de ustedes pues, lo deben conocer y lo han escuchado, que se refiere a las fallas del mercado. Esta economía, digamos, la economía no clásica, la economía marginalista, eh, concibe el mercado como el mejor mecanismo y el más democrático para asignar los recursos de la sociedad. Es decir, el mensaje es no toquemos la sociedad de mercado. No toquemos la producción a partir de productores privados independientes. No toquemos la propiedad privada. No toquemos eso. Dejemos que eso siga funcionando. ¿Sí? Pero reconocemos que tiene fallas. Hay fallas. Hay cosas que no están funcionando bien. Y eso es lo que justifica que aparezca el Estado. Digamos, se parece mucho un poco a la interpretación que venía presentando. Estas economistas reconocen eso. Es innegable, un economista neoclásico no deja de ver que hay una gran desigualdad de riqueza y de ingresos, que hay desempleo, que hay crisis, que hay bajos ingresos, que hay pobreza, que hay... Pues claro, todo el mundo lo ve, el punto es la interpretación. Este enfoque interpreta desde esta perspectiva de las fallas y dice, bueno, el Estado tiene que entrar a resolver esas fallas. Y esta es una noción que está en la base de muchas interpretaciones sobre la sociedad capitalista. Me disculpan si de pronto no se ve bien esta tabla. Es tomada tal cual de un texto de Introducción a la Economía, muy famoso, el de Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía hace muchísimo tiempo, donde Samuelson trata de clasificar las fallas del mercado. Entonces hay fallas del mercado que las clasifica en ineficiencias, en desigualdad y en problemas macroeconómicos. Entonces dice Samuelson, en esta sociedad aparecen monopolios. En esta sociedad hay externalidades. Externalidades es, por ejemplo, que alguien contamina, lanza al río sí, los desechos de su fábrica, pero no paga el costo que eso implica. Eso se llama una externalidad negativa. Una externalidad positiva es que, por ejemplo, si se construye una carretera por parte del Estado, esa construcción de la carretera termina generando beneficios a mucha gente que no pagó por la carretera. Y hay bienes públicos. Samuelson pone el ejemplo de los faros o un servicio de educación pública. Entonces, que son los bienes colectivos que por si determinadas razones es conveniente o necesario producirlos. Entonces, Samuelson dice, bueno, el Estado tiene que intervenir para corregir esas deficiencias.
Entonces, si hay monopolios, bueno, vamos a hacer leyes antimonopolio y vamos a controlar eso mediante investigación y sanción. Si hay leyes, si hay externalidades en el medio ambiente, vamos a sacar leyes para castigar la contaminación y hacer que tengan que pagar los capitalistas que contaminan. Si hay bienes públicos, si hay externalidades beneficiosas, si hay que estímulos específicos que surgen de la producción de bienes públicos, el Estado tiene que entrar y producir algunos bienes públicos. Aborda la desigualdad. Si hay desigualdad, inaceptable, dice Samuelson. O sea, Samuelson admite que hay desigualdades aceptables. Ese límite es dudoso, pero entonces hay que hacer redistribución del ingreso. ¿Cómo? Tributación progresiva del ingreso y la riqueza, programas de transferencias, etcétera, etcétera. Y hay problemas macroeconómicos. Por ejemplo, hay ciclos de crisis, hay inflación, hay desempleo. Hay que tratar de estabilizar esos ciclos, ¿sí? Con la política monetaria, con las políticas fiscales, o el crecimiento económico es lento, pues no, hay que invertir en educación, o hay que aumentar el ahorro de la sociedad. Bueno, Samuelson resume y toca en gran medida lo que ya he venido planteando desde otra lectura, otra interpretación. La visión de Samuelson es, este sistema es muy bueno, tiene unas fallas, él lo denomina fallas. No usa la palabra inherente ni, o sea, no es que sean fallas como que ocurren por casualidad, no, es lo estructural, es lo esencial, es lo inherente a este sistema que conduce a los monopolios y a la concentración, que conduce a la concentración del ingreso y a un extremo de riqueza y de pobreza, que no garantiza que haya un crecimiento económico que permita tener suficientes recursos para mejorar las condiciones de vida de todos, que hay crisis. Entonces la perspectiva desde este enfoque es, vamos a hacer una serie de políticas del Estado para tratar de compensar estas fallas. Y esa es, digamos, la respuesta dentro del sistema. Claro, no tendría que entrar a dar la discusión conceptual, teórica, pero también la práctica. Bueno, ¿lo logra? ¿Y qué tanto lo logra? Sino mirar en Colombia desde esta lógica. Esta perspectiva también es criticada por algunas de las corrientes procapitalistas más extremas, por ejemplo, los libertarios, basados pues, en la escuela austríaca. Y Milley dice y critica a estos economistas que son procapitalistas profundos, los critica por haber aceptado las fallas del mercado. Milley sostiene que el mercado nunca falla. Ya es el caso extremo, o sea que es una rendición frente a la crítica de la gente de izquierda aceptar las fallas. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? La manera como se interpreta es distinta. Las realidades concretas que se observan, los datos, las cifras, los hechos, pues los ve todo el mundo. Más o menos, no todos los ven igual. Pero el por qué ocurre es donde empiezan las diferencias. Y claro, de la manera como se diagnostique, el diagnóstico diferente pues va a conducir a propuestas o a eh, formulaciones de política distintas. Todo eso que he mencionado, pues se puede ver en el Estado capitalista en Colombia. Aquí solo voy a hacer una mirada, y en el libro solo hay una mirada, una pasada muy superficial, pero es para mostrar que en Colombia el Estado capitalista garantiza el funcionamiento del modo de producción capitalista. A un nivel mucho más general, si ustedes se acuerdan, hay un artículo en la Constitución, el 17, que dicen que se prohíben la servidumbre y la esclavitud. No menciona para nada el trabajo asalariado. Es decir, lo admite implícitamente. Más adelante ya lo admite de manera más explícita sin nombrarlo. Entonces, el Estado acepta que es una sociedad, mediante su constitución, una sociedad en la cual parte de la población está obligada a venderse a otros. Eso se toma como algo obvio, natural, es una condición esencial del sistema que no se va a tocar. Entonces, el Estado cumple ese objetivo general, los objetivos específicos que mencionaba también, y desarrolla las funciones que he mencionado de garantía de un marco jurídico, de garantía de unos bienes y servicios colectivos, garantía de reproducción de la fuerza de trabajo, control y administración de los asuntos macroeconómicos y represión. Para lo cual se apropia, bueno, tiene un aparato institucional enorme, solo lo voy a ahorita mencionar muy rápido, se apropia de parte del plusvalor mediante impuestos. En el 2024 llegó a representar
el 29.6% del PIB. Tradicionalmente es un poco menor. Creo que el promedio está de los últimos años cerca al 25%, pero es bastante. El Estado pesa bastante. Tiene una parte muy importante del total del valor agregado. Esto solo lo pongo como para tener en mente que hay un aparato muy grande. Un aparato muy grande para cumplir con todas estas funciones. Ahora miraremos alguna información fiscal sobre eso. 3 ramas del poder público, 19 ministerios, 6 departamentos administrativos, establecimientos públicos, superintendencias, unidades administrativas, etcétera, 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 empresas industriales y comerciales del Estado. Este aparato ha crecido mucho durante las últimas décadas, pero en algún momento hubo una por así decirlo, revolución neoliberal como un intento de limitar el crecimiento del aparato del Estado. Pero no se ha limitado del todo. En el fondo, de manera agregada, no se ha logrado reducir, no se han cumplido los propósitos de los neoliberales. Hay reorganizaciones o reestructuraciones y además sí ha tenido mucha fuerza un proceso de privatizar, de tomar funciones públicas y pasarlas al dominio de las relaciones privadas. El Estado provee bienes y servicios colombiano. La mayoría de esa producción no se vende, es, no es de mercado. Es producción bajo una relación distinta, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que una de las ideas que habíamos mencionado muy rápidamente en la parte de la estructura económica es que una de las tendencias de la sociedad capitalista es que aunque se basa en la producción privada, en el mercado, en la competencia entre particulares, tiende a generar formas de socialización. Pues el Estado es una forma de producción que no se rige por la lógica capitalista, pero que está en función de la lógica del sistema en su conjunto. Entonces, la producción que hace no es fundamentalmente de mercado, aunque hay una parte que sí, por ejemplo, Ecopetrol. ¿Sí? Hay algunas instituciones del Estado, empresas industriales y comerciales, pero en lo fundamental son formas de organización con lógica diferente. Y al ser así, da un cierto espacio para la planificación. Entonces, en el Estado hay un aparato de planificación. Institucionalmente, el Departamento Nacional de Planeación, pero al interior de cada ministerio, entidad, etcétera, hay unas áreas de planificación. Se rige con una lógica distinta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que fíjense qué es lo que lleva ideológicamente a esa gran pelea de los libertarios, por lo menos de palabra, aunque también de hecho, pero en principio como idea, porque es que el Estado no funciona con la lógica específica, el aparato institucional Estado capitalista no funciona produciendo bienes y servicios con la perspectiva de obtener una ganancia. Funciona con una perspectiva colectiva, social, con las restricciones de que es en el marco de una sociedad capitalista, de que predomina la producción. Pero lo colectivo y lo social, pues evidentemente a un libertario y a un capitalista de derecha extremo le suena a comunismo, colectivización de los medios de producción en la Unión Soviética. Inmediatamente, lo social inmediatamente suena como socialismo. Entonces, hay una relación ahí muy directa y por eso también el combate al propio Estado, que es lo que uno a veces se sorprende, pero por Dios, si uno ve que el Estado capitalista está en lo fundamental, es al servicio del modo de producción capitalista, pero estos libertarios y otras corrientes similares siempre están en una idea de que es que eso es socialismo y comunismo, y acusan de socialista y comunista a gente que pues, no tiene nada de socialista ni de comunista. Entonces es muy interesante pues por las implicaciones ideológicas que tiene esto. El Estado obviamente no solo coge una parte del plusvalor, sino que contrata. Entonces parte de la fuerza de trabajo está al servicio del Estado. Acuérdense que habíamos visto que según la encuesta de hogares son cerca de 900.000 personas. Y las cifras de la encuesta de hogares de pronto son insuficientes porque no es claro cómo captura a los contratistas de prestación de servicios. El Departamento de la Función Pública calcula un poco más, 1.4 millones, de los cuales, ¿sí? Una parte importantísima son o maestros, docentes, bueno, también están los administrativos, y uniformados, y militares, y policías, y
Buena parte de la fuerza, por un lado es educar y por el otro lado reprimir. Y, y- y en su gran mayoría, pues son trabajadores asalariados, no productores de plusvalor. Y aparecen aquí algunos temas que no nos podemos detener, pero es muy interesante. Un personaje como Samuelson, desde esta corriente neoclásica, ve el ejército como un bien público, o la policía. Habría que ir a explicarle a un muchacho al cual le sacaron un ojo en una protesta si considera que es un bien público la policía. Pero desde la perspectiva del sistema capitalista es un bien público absolutamente necesario bajo el control del Estado, aunque también se privatiza partes bajo el control del Estado porque cumple una función muy importante para el sistema capitalista y es evitar pues, que se le rebelen, que protesten. Y a su vez, los trabajadores del Estado son una capa especial de trabajadores. Eso tiene también sus implicaciones ideológicas. Tienen condiciones laborales distintas, tienen más estabilidad. A pesar de que no ganen mucho, tienen más estabilidad. Y se sitúan como por fuera aparentemente de la sociedad y por encima tienen una capacidad de control. En alguna sesión había preguntado hace mucho Karen sobre si estas cifras, cómo se comparaban con otros países. La verdad no hice ninguna investigación en serio, pero mira algunas cifras rápidas. Los países que más redistribuyen, o tradicionalmente más han redistribuido, y tienen un aparato estatal más grande y un personal mucho más grande. En Colombia, la proporción, aquí yo digo 5% de la población ocupada, hay un dato de la OCDE que dice que el 6%. Un país como Argentina tiene como el 11 o el 12, pero algunos países como Francia, Noruega, Suecia, han llegado a tener el 30% de la fuerza de trabajo en el sector público, lo cual indica que hay un gran aparato que cumple en una magnitud mucho mayor, proporcionalmente, y en algunos casos absolutamente, funciones de estas funciones generales que debe cumplir el Estado capitalista. Entonces, comparado con otros países, Colombia tiene un Estado pequeño. Nuestros capitalistas todo el tiempo tratan de defender la tesis de que es un Estado muy grande, que están agobiados por impuestos, etcétera, etcétera, que no es tan cierto. Pero por el lado de la cantidad de funcionarios, pues comparados con otros países, evidentemente es mucho menos. Un país con mucha productividad, con un producto por habitante grande y un producto por total grande, puede extraer un excedente mayor y los trabajadores que están en el sector capitalista privado, pues con su excedente financian una masa enorme de trabajadores. ¿Para qué se dedican? Si se dedican más para la guerra y la represión o para prestar servicios sociales, médicos, enfermeras, maestros, ¿sí? Trabajadores sociales, pues eso es parte del debate. Eso es parte del debate fundamental al interior del sistema capitalista. Entonces, unas cifras, este es un dato del presupuesto del 2024. Este es muy agregado, sin incluir la deuda, pues ustedes ven que baja bastante. ¿Qué significa? La deuda es muy grande, de 500 billones, el Estado coge una parte muy, muy grande, y hay una parte para funcionamiento, una parte para servicio de la deuda, una parte para inversión. Estas categorías también tienen sus bemoles, pero me interesa ahora sobre todo mostrar, este no se ve, aquí están por sectores, ahí están educación, salud, pero yo lo desagrego más ahora adelante. Entonces, tratando de aproximarme a las funciones que ya mencioné. Garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo se lleva un porcentaje altísimo, se lleva un porcentaje muy grande. En infraestructura de promoción de actividades económicas es mucho menos, si ustedes lo ven. En defensa de policía y seguridad, 14%, una tajada bastante grande. Y ahí es donde se va la gran mayoría. Hay una parte importante en toda la administración general del Estado, la rama legislativa. Pero el Estado colombiano le dedica una parte importante de los recursos a la eh, garantía de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto es un fenómeno que se reproduce en general en los países capitalistas. Y dentro de la reproducción de la fuerza de trabajo, educación, salud y protección social son los más fuertes. Trabajo aquí es muy fuerte, muy grande, ocupa el tercer lugar. Estas cifras son
en billones de pesos, porque están lo que pone el Estado para compensar también las pensiones, y ahí está inclusión social y reconciliación, cultura, deporte, que son mucho menos, pero educación, salud y trabajo se llevan la mayor parte. Entonces, es un Estado que provee. Todavía no sabemos la calidad y la eficiencia y todo, y todos los otros fenómenos asociados, pero que dedica más o menos la mitad para garantía de reproducción de la fuerza de trabajo. Y dentro de eso se llevan una tajada muy importante, participan mucho, educación, salud, protección. Entonces, una función de las que vimos del Estado, la función 3, pues es la que más tiene. En infraestructura, pues hay transporte, hay minas y energía, hay en agricultura, tecnología, comercio, es menos. Si usted ya ve en la dimensión, es una parte mucho menor. En algunos momentos es mucho más grande. Parte del desarrollo de la infraestructura se ha privatizado, se ha entregado a el manejo del control por parte de empresas privadas con ánimo de lucro. Entonces, estos dos, digamos, son, digamos, de los más grandes e importantes. Este segundo son condiciones materiales físicas para la producción capital. El capitalismo, para poder realizar su razón de ser, obtener ganancias, pues tiene que transportar las mercancías, por ejemplo, y tiene que contar con servicios de energía, y tiene que tener el petróleo para la movilidad de los vehículos. Entonces, esos son los rubros fuertes donde el Estado sigue cumpliendo un papel, se ha ido perdiendo, pero sigue cumpliendo un papel muy importante. Bueno, hay cifras en el libro que muestran lo otro, para policía, para las otras cosas. Pero lo que uno ve en general de lo que hace el Estado, pues el, la finalidad del sistema capitalista se cumple con el apoyo del Estado. Todos los años se sigue extrayendo una masa enorme de plusvalor. Sí, ya lo vimos las cifras. El capitalismo no es cuestionado políticamente, en general no. Se cuestiona al interior del capitalismo la distribución. Se cuestiona al interior del capitalismo cómo corregimos algunos de esas fallas o defectos de ese sistema tan bueno que nos dicen que es el sistema de mercado de la sociedad capitalista. En el marco de este Estado, la canasta familiar, en la cual interviene el Estado, interviene el DANE, interviene Planeación Nacional y otros ministerios, se determina en un valor muy bajo. Y el salario mínimo que determina el Estado, aunque ha mejorado un poquito en los últimos 2 años, sigue siendo realmente, de verdad, mínimo, mínimo. Hay unos debates sobre el Estado, vamos a esto a ver un poco más adelante en otra sesión con más detalle, pero hay debates sobre la intervención del Estado en su función de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, porque afecta a intereses de capitalistas particulares. Entonces, parte de la discusión se concentra en esto, en lo que hace el Estado, que tiene que ver con lo que mencionaba ya antes. El enfoque es que el Estado se convierte como en el responsable, casi que el causante de los problemas de la clase trabajadora. Y obviamente el conflicto de clases se extiende también al Estado. Y en buena medida, en ciertos momentos, el conflicto está más alrededor del Estado que alrededor de la discusión con el sistema capitalista. Veremos algo sobre eso también más adelante, sobre los programas políticos de los propios trabajadores. La lucha política se concentra en la gestión estatal. Eso, en mi opinión, es un gran triunfo político-ideológico del propio sistema capitalista. Es conveniente que no se discuta el capitalismo, discutamos al interior del capitalismo, pero no discutamos entre capitalismo y socialismo o comunismo. No, eso ni lo mencionemos. Discutamos si podemos regular los monopolios, discutamos si podemos mejorar la distribución del ingreso, tomemos políticas en ese sentido, discutamos si podemos resolver la pobreza y la miseria, si podemos mejorar las condiciones laborales. Y efectivamente todo eso es necesario, todo eso hay que hacerlo, como lo mencionábamos en alguna sesión anterior. Pero la lucha política se concentra en gran medida en la gestión estatal, y el análisis, la discusión sobre las causas de fondo, pues queda un poco a un lado. Y entra el debate sobre si el neoliberalismo es realmente el problema. De alguna manera, el título de mi libro es una discusión con corrientes también dentro de la izquierda y del propio Partido Comunista, que siempre enfocan más la discusión sobre que el neoliberalismo es el problema, que está enmarcado en el debate entre Estado de bienestar y Estado neoliberal.
En gran medida los sectores de izquierda enfocan sus críticas a las políticas neoliberales. Y eso es para mí una realidad, es un hecho, y es parte, en las dos últimas sesiones antes de las conclusiones veremos algo más sobre eso. Enfocan sus críticas a las políticas neoliberales, políticas dentro del Estado capitalista. Entonces se discute entre el Estado de bienestar. Stiglitz popularizó, no es idea solo de él, pero creo que la popularizó la idea de un capitalismo progresista. De hecho, tiene un libro que se llama así, que creo que debemos estudiar, porque es una interpretación alternativa, que a mí me parece que se aproxima más a la interpretación como de Samuelson de la economía neoclásica, y que marca una distancia clarísima con la interpretación marxista. Entonces es bueno discutirlo, tenerlo en cuenta, mirar los argumentos, porque Stiglitz ve los problemas que menciona, las fallas que menciona Samuelson, pero su interpretación seguramente es muy distinta. Entonces la gran mayoría, y sobre esto va en la penúltima sesión, vamos a mirar un poco más sobre esto, y es necesario, por supuesto, es necesario discutir con las políticas neoliberales, pero por supuesto, porque es que las políticas neoliberales tienden a desmejorar las condiciones de vida de los trabajadores dentro del capitalismo, tienden a afectar sus niveles de ingreso, tienden a situarlos en una posición en la cual participan menos dentro del valor agregado, al mismo tiempo que tienden a beneficiar, ¿sí?, la acumulación capitalista, la parte de los capitalistas en el total del valor agregado, las ganancias de los capitalistas. Entonces es absolutamente necesario. Pero la tesis para la discusión es que no es suficiente. Como se darán cuenta, en sesiones anteriores nos hemos anticipado algunas de estas discusiones. Pues ya hoy tendremos oportunidad, ahora ya termino, pues de seguir comentando, discutiendo, y habrá un par de sesiones más donde haré un esfuerzo por desarrollar más esta argumentación y por buscar los vínculos entre la interpretación de lo económico, que no está aislada de lo otro. Lo económico, lo político y lo ideológico están articulados. Recuerdo solo, para terminar, ustedes saben que el Capital, pues mucha gente considera que es un libro de economía. Y es cierto que en lo fundamental analiza la estructura económica del modo de producción capitalista, pero a Marx le aparecen todo el tiempo los temas políticos, el Estado y los temas ideológicos. No los puede dejar de lado. Claro, analíticamente intenta separar, pero no es posible porque están articulados. Y una de las tesis, algo veremos en la siguiente sesión, cuando hablemos de la democracia, una de las tesis y de la Constitución, una de las tesis centrales de Marx es que la manera en la cual se extrae el excedente tiene implicaciones para la forma en la cual se organiza el Estado. Y ayuda a entender el por qué el Estado funciona de determinada manera. Me explico muy rápidamente y ya termino. Y es, si el excedente se le extrae a los trabajadores mediante el látigo y la dominación física del esclavo, o la dominación física y los armas encima del siervo, el Estado tiene unas características particulares. En la sociedad capitalista el excedente no se extrae así, se extrae mediante la compra y la venta de la mercancía fuerza de trabajo, que se la vende a alguien que tiene dinero para comprar fuerza de trabajo y medios de producción. Entonces el excedente comienza, la producción del excedente se inicia con una relación mercantil en la cual se vinculan individuos formalmente, jurídicamente iguales, que contratan a partir de su voluntad, con cierta libertad e independencia. Y eso lo refleja el derecho capitalista. Y tiene fuerza, porque tiene parte de verdad. Pero es una verdad limitada, que le falta mirar un poco más allá el contexto. Porque la libertad es limitada, porque como clase están todos obligados a venderse. Y entonces el excedente surge de una relación comercial. Y el producto que se genera y el excedente que se genera también tiene que ser vendido luego. El capitalista tiene que venderlo. Entonces eso oculta muchas cosas, pero hace que el Estado, para funcionar, no necesite tan en forma directa la represión, aunque la hay, ya lo vimos. Inicialmente lo que necesita es simplemente que se garanticen unas estructuras que obligan a unos a tener que venderse a otros, pero dentro de un estado en el cual son ciudadanos y aparentemente son libres y actúan por su propia voluntad. Entonces hay una relación entre
la estructura económica, las relaciones sociales de producción, la estructura política, el Estado y la manera como la gente, como todos nosotros, pensamos y reflexionamos y entendemos espontáneamente cómo funciona el sistema. Bueno, me alargué un poquito más hoy. Normalmente la idea no es hablar tanto. Entonces, les cedo la palabra, dejo la presentación por si de pronto hay algún interés en... Y o amplío aquí, listo, para verlos a ustedes mejor. Entonces, como siempre, saco mi libretica de anotaciones. Y bueno, estoy a su disposición, conversamos para comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Bienvenidos los que nos acompañaron luego. Hola, Piedad, Javier, Constanza, Manuel Pontón, no sé si lo vi la vez pasada. Bueno, Memo, que está por aquí. Bueno, Álvaro, Karen, alcanzó a llegar, qué bueno. Entonces, eh, a ver, no veo manos levantadas. Hoy no está Nodier que nos ayuda siempre me ayuda siempre a estar pendiente de quién levantó la mano. Sí, sí se escuchó, me están escuchando. Bueno, mientras se animan, y mencioné en el transcurso de la exposición lo del libro de Stiglitz. La semana pasada tuvimos una discusión, sé que hay unas observaciones y comentarios críticos por fuertes de Fabiola, son temas que tenemos que discutir. Algunos temas, como les he mencionado, pues no están en el libro. Yo a veces trato y a veces de forma irresponsable de hablar de ellos. Por ejemplo, la preocupación que había sobre qué es China. Bueno, pues yo digo algunas cosas, pero no está en el libro ni lo he estudiado a fondo. Y por ejemplo, ¿qué pasó con las sociedades socialistas reales, con la Unión? Tampoco. Pues me arriesgo y me animo a decir algunas cosas, obviamente. Pero creo que sí es muy importante en la sociedad capitalista, pero ya pensemos en Colombia, pues los debates que hay en general son los mismos debates que hay en todos los países capitalistas, pero hay un debate entre una interpretación de la sociedad, de la economía, de la política, de la ideología, que es la más favorable al sistema capitalista, que yo lo pongo mucho como ejemplo a Samuelson, porque es de los pocos economistas neoclásicos que escribe para un público amplio y se deja leer. Pero dentro de la misma economía neoclásica hay diferencias y hay estas corrientes que comparten muchos de los elementos, pero se diferencian de los elementos teóricos fundamentales, como el keynesianismo, que consideran que una intervención del Estado puede tener una serie de efectos muy favorables para conservar el sistema, para garantizar que se mantenga. La primera corriente parte evidentemente del hecho que no hay otra opción y que simplemente hay que actuar para corregir unas fallas. Dentro de estas corrientes hay unas extremas, que ya llegan al punto de decir, no, es que no hay ni fallas ni nada, esto no hay que corregirle mucho. El Estado cumple unas funciones básicas de regulación, de control y todo, pero hay que tratar de quitarlo de muchas otras, empezando por limitar su función de garantía de las condiciones de fuerza de, de trabajo, de que esté disponible y que esté disponible con ciertas condiciones vitales mínimas. Y esas corrientes le dan mucho peso al manejo macro y a la represión, ¿no? Al ejército, a la policía, que es necesario pues, para mantener el sistema. Estas con matices, porque al interior hay matices. Pero, digamos, en el contexto colombiano, me estoy anticipando un poco, porque algo que vamos a mencionar algo luego, pero en el contexto colombiano uno ve esas distintas corrientes. Por ejemplo, el gobierno del Pacto Histórico tuvo en algún momento pues Cecilia López es stigliana, seguidora de Stiglitz. De alguna manera, yo creo que José Antonio Campo está muy sintonizado también con esa corriente. Alejandro Gaviria, yo creo que era una mezcla un poquito menos, pues, me costaría más trabajo caracterizarlo. Parte del pacto histórico, buena parte del pacto histórico es en buena medida progresista a lo Stiglitz, pero con alguna profundización
en algunos temas. Si ustedes se fijan, aquí no estoy entrando en otros, ¿no? En las cosas como la libertad sexual, el respeto, el tema del aborto, etcétera, etcétera, que también hacen parte, pues, de estas diferencias entre las distintas corrientes. Aquí estoy pensando más énfasis en lo que es la discusión desde la estructura económica y las acciones a tomar por la vía de la política y cómo se interpretan ideológicamente estos problemas económicos. Pero entonces hay estas corrientes que creen, las progresistas a los Stiglitz, las progresistas, que digamos se aproximan todos como una idea de un estado de bienestar a lo pacto histórico, que tienen una orientación clara de intentar tener un capitalismo mejor. No, eso es evidente. Hagamos un esfuerzo por tener un capitalismo mucho mejor. Corrijamos una gran cantidad de cosas del capitalismo. Pero obviamente esa corrección de muchos de esos temas implica entrar en el conflicto de clases. No sé si ustedes han mirado la información de la reforma laboral. Un estudio del Banco de la República calculaba los costos laborales. En un escenario intermedio decía los costos laborales de la reforma, si se aplicara la versión inicial del gobierno, le costaría a los trabajadores 14 billones de pesos. Y claro, si le subo 14 a los, pues se le baja a los capitalistas. En proporción a lo que ganan los capitalistas era un porcentaje, es decir, el costo laboral lo calculaba el banco en 13% sobre la masa salarial. Si se calculara sobre la masa del excedente bruto de explotación, el porcentaje sería menos. Pero es evidente que ahí toca, es el conflicto. Si yo subo a uno, pues le quito al otro. En algunos momentos es posible que crezcan los dos en términos absolutos, pero en términos relativos siempre va a estar ese conflicto. Entonces entra clarísimo en la lucha de clases. Entonces, aunque se quisiera ignorarlo, es imposible ignorarlo. Y cuando el gobierno Petro hace ese tipo de propuestas, efectivamente está tocando intereses. Y creo que ahorita en el discurso lo está radicalizando un poco desde esa perspectiva, que a mí me parece que es muy interesante, pues de la lucha de clases. Entonces, el tema es evidentemente ahí, claro, cómo tratar de mejorar la parte que le corresponde a los trabajadores. La otra posición, algo vamos a mencionar en la penúltima sesión, prácticamente es inexistente en la discusión política colombiana. Nadie está hablando de socialismo, nadie está hablando de comunismo, nadie está hablando de terminar. Cosas marginales. Ni siquiera el Partido Comunista, ni siquiera los comunes, ni siquiera, no, lo que queda de los socialistas. No hay un planteamiento permanente y de fondo de discutir eso. Entonces, el debate en la práctica está en el marco del capitalismo. Bueno, y la discusión de fondo es posible lograr esas reformas, es posible conseguirlas, esos mejoramientos sustanciales. Pues bueno, ahí está el debate. Creo que esa discusión es sana darla. Tenía una frasecita, pero se me perdió ahorita, ¿dónde la tendré? A ver si la tengo por aquí. Si no, pues me disculpan. No, no sé si alguien ya levantó la mano. ¿Quién reemplaza a Nodier? Porque yo me pongo a hablar carreta y entonces no miro. Pero dice, dice Althusser en su libro La Revolución Teórica de Marx, ya que desafiara que alguien cambie los efectos sin cambiar la causa, la estructura fundamental determinante. He aquí lo que se parece a la crítica al reformismo. Entonces lo plantea como el debate en su momento entre reformistas y comunistas. Este es el desafío cotidiano que los comunistas dirigen a todos los reformistas del mundo, que creen que se puede invertir el orden de las cosas sobre su propia base. Por ejemplo, invertir la desigualdad social en igualdad social, la explotación del hombre por el hombre en colaboración de los hombres entre sí, sobre la base de las mismas, sobre la base misma de las relaciones sociales existentes. Que yo creo que ahí Althusser pues, recoge la tesis de fondo de Marx y de Engels, y bueno, y es miércoles, si no cambiamos las relaciones de fondo, pues lo otro, sí, se pueden lograr cosas, sí. Sustanciales de fondo, quizá no. Entonces ese es como el punto. Bueno, vuelvo aquí, creo que hoy están parcos. Pues bueno. Profesor, están Ah, tímidos. sí, tímidos, eso. ¿Sí? ¿Quién comentó? Dijo Karen, dijo que estaban tímidos, pero no levantó la mano. Bueno, Eh, yo soy Gloria, profesor.
Para Recién, perdón. hacerle un comentario, que en esta lectura de los numerales que trajimos para hoy y del tema, la función del Estado en la sociedad capitalista, la hizo de una manera muy concreta, concisa, clara, devela ese papel del Estado realmente en el modo de producción capitalista. Sí, el Estado es una figura esencial, necesaria, porque tiene que garantizar condiciones productivas colectivas, porque tiene que garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, bueno, porque tiene funciones de control y represión, porque trabaja para corregir fallos de importaciones y exportaciones, etcétera. Es decir, el Estado, tal como está diseñado, como corresponde al Estado capitalista, es esencial y es necesario. Sin embargo, uno piensa que el Estado puede promover, pues el Estado, no porque pues es una institución, sino que digamos quien lo ejecuta, quien lo opera, que puede ser el Ejecutivo o los tres poderes según la Constitución colombiana. Pero entonces me llama la atención el hecho de que también se ha socializado, está interiorizado dentro de la sociedad que el responsable de las condiciones que produce el modo de producción capitalista es el Estado. O sea, el responsable de la pobreza, de la miseria, de que los trabajadores no puedan garantizar sus necesidades básicas y secundarias, etcétera. Entonces me llama la atención el hecho de que la clase trabajadora, los trabajadores por cuenta propia, es decir, ese 70% de población colombiana que está en condiciones de pobreza, de clase media, que le cuesta mucho trabajo sobrevivir y de gente vulnerable, etcétera, que digamos, adjudique al Estado el responsable de ese sistema o de esas condiciones de vida que son resultantes del modo de producción capitalista. Pienso que ahí digamos, los cuadros, los profesores, las personas que tienen una formación política, tienen un reto muy grande en el sentido de formar y esclarecer y develar esa situación, porque es muy rico. Entonces los capitalistas siguen pues en su modo, en la acumulación de capital, apropiándose del excedente, del plusvalor, etcétera, y el responsable es otro. Entonces ahí hay una necesidad de educación. Sin embargo, eh, pienso que cuando el profesor dice que en este momento en Colombia ningún grupo está hablando claramente de la posibilidad del socialismo y del comunismo, yo creo, profesor, que al cumplir las funciones son, que le ayuden al capitalismo a que exista, a que continúe viviendo, pero hay unas funciones colectivas que sí son de carácter, pues que podrían ser un germen, que podrían Ajá. darle la fuerza de otro modo de producción. Digamos, al hacer esa redistribución con los jardines comunitarios, con la educación, la recreación, la vivienda, esas son unas funciones de carácter social, sí, que podrían ser como, que podrían crearle al modo de producción capitalista una fisura por la cual se entienda que sí se pueden lograr cambios o que pueden vislumbrarse otro modo de producción, porque las mismas condiciones del modo de producción con su ideología, con la fuerza política, pues las va creando. Y uno cada vez más la siente. En este momento, esas políticas sociales se sienten en los municipios,
Sí, la gente las está aprovechando en los municipios alejados de Bogotá, digamos, en municipios pequeños como La Vega, como San Francisco, me imagino Tenjo, me imagino todos esos municipios de la Sabana y en general. Si los representantes del gobierno, o sea, los que operan el Estado, cumplen con su función, ¿no? Y son menos corruptos, como usted decía al comienzo, profesor. Gloria, muchas gracias. Usted siempre es más optimista que yo, lo cual es muy bueno. Pero no, creo que es un punto clave, pues varios, pero uno que usted menciona en particular que me llama la atención y que me gustaría insistir, y es que sí, claro, el Estado aparece, por lo menos genera esa ilusión de lo colectivo. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Además, que puede mostrar resultados concretos dentro de las condiciones capitalistas, por supuesto, por supuesto. Ojalá tuviéramos todos aquí un Estado como lo tiene, e incluso mejor como lo tuvo antes Francia, Noruega o Suecia o muchos otros de esos países. Pero por supuesto, ojalá tuviéramos un Estado que cumpliera muchísimo mejor sus funciones. Entre otras cosas, porque también se trata de darle unas condiciones mínimas a la gente, incluso para que pueda pensar más, para que pueda tener más tiempo libre, bueno, para desarrollarse intelectual, políticamente, artísticamente, bueno, otras cosas. Pero por supuesto que hay unos márgenes, y hay unos márgenes grandes dentro dentro del capitalismo. Es igual a que si los trabajadores lograran que les aumenten significativamente sus salarios, solo que ahí la lucha se da al interior de las empresas y no al interior de este colectivo que representa el Estado. Pero el mensaje es, el Estado, el Estado hace parte del modo de producción capitalista, el Estado hace parte de la estructura capitalista de producción, hace parte, no es algo aislado, no es algo externo, no es algo que esté por fuera. Fíjense que cuando se piensa, entonces llega un gobierno distinto, llega un presidente distinto, se piensa que puede mover el aparato del Estado, pues que hay cosas esenciales del Estado que no las puede mover sin enfrentarse pues a un cambio tan radical que seguramente lo va a llevar a una oposición política por parte de la clase capitalista ya extrema. El Estado hace parte esencial del Estado capitalista, del modo de producir. Entonces es complejo, es contradictorio, genera mensajes, digamos, que pueden en algunos casos ser ambiguos, ambivalentes, esa posición del Estado. Pero por supuesto que digamos, es un campo de trabajo que es muy importante. El punto es no quedarse ahí. El punto es no quedarse ahí. El punto es saber los límites, hasta dónde puede llegar. Y además cuando ya se ve empíricamente, históricamente, no solo como un nivel de una discusión más abstracta, más teórica, sino cuando se ve empíricamente, pues también mirar cómo son los flujos y reflujos. Entonces sí, en algunos momentos, en algunos países, coge mucha fuerza y coge bastante fuerza ese papel del Estado que redistribuye, que resuelve y mejora condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero hay reflujos, hay retrocesos, se pierden lo que se ha ganado. ¿Sí? Entonces, todo esto es para mostrar que hay unos límites dentro del modo de producción capitalista. Y en términos de la interpretación del mundo, de la ideología, de los programas políticos, pues en mi hipótesis lo que se observa, lo que yo observo es que, claro, buena parte de la discusión se centra en el Estado. Cuando uno dice que la solución es que el Estado redistribuya más, que capte más impuestos, que haga mejores programas sociales, que racionalice esos programas sociales, que mejore los sistemas de transporte. Sí, listo, todo eso es necesario. Pero ¿qué es lo que se está diciendo ahí implícitamente? No voy a tocar las causas de fondo, no las voy a tocar. La redistribución original y esencial va a seguir siendo una redistribución cargada en favor de los capitalistas. No voy a tocar eso. No voy a tocar la esencia del Estado porque es un Estado que se monta sobre unas relaciones sociales de producción y las reconoce y las regula jurídicamente, las expresa jurídicamente. Entonces no toco lo esencial, ¿sí? Y lo que ocurre es que, claro, en los países capitalistas menos desarrollados, pues nunca se logra ese nivel del estado de bienestar,
Nunca se ha logrado ese nivel del Estado que compensa. Se ha logrado cosas, sí, pero nunca se logra ese nivel que se ha logrado en países capitalistas más desarrollados. Y desde la perspectiva para mí del debate político, pues es una enorme ventaja para el modo de producción capitalista que el 90 o 95%, sino más del debate esté concentrado en la ineficiencia del Estado, en la corrupción del Estado, en la incapacidad del Estado para formular buenas políticas, etcétera, 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 y en silencio todo lo que tenga que ver con el modo de producción capitalista. Pero hay una base, en lo que usted dice es muy cierto, absolutamente cierto, que pues que promover esa idea del Estado que debería ser un colectivo es más bien, no solo no por defender el Estado capitalista, sino por mostrar que hay un nivel de lo social y de lo colectivo que es necesario y que muy probablemente no se va a lograr como debería ser en el marco de este tipo de sociedad, pero que la manera es lo social y lo colectivo. Digamos, ese, digamos, sería uno de los mensajes. Y aquí levantó la mano, creo que Manuel Pontón. Manuel tiene la palabra. Hola, bueno, pues, qué pena, profe, yo no estuve en las dos sesiones anteriores por temas laborales, pero yo estuve juicioso leyendo de todas formas el libro y me pareció muy interesante este último capítulo, porque un poco como su merced comenta, va dando como ese paso de entender la esfera nada más de lo económico a las múltiples relaciones e interacciones que tiene con otros campos o niveles de análisis. Y entonces yo también entiendo eso, como que el Estado contemporáneo colombiano es un Estado que garantiza el modo de producción capitalista en nuestra sociedad. Y eso nos plantea un debate que, pues, ese es un debate histórico muy interesante entre el reformismo y la revolución radical. Y eso también está un poco conectado con una discusión que yo me acuerdo, vamos, hace un tiempo en la juventud, era cómo el estado de bienestar precisamente, cómo el que el Estado vaya dando unas mejoras y unas garantías sociales, también a su vez es una forma de anestesiar o de reducir precisamente, limar un poco, si se quiere, las contradicciones más profundas del modo de producción capitalista, haciéndolas como menos carnales, menos sentidas, no que dejen de existir, sino que son menos angustiantes esas necesidades y esa explotación no es llevada tan al extremo que permite precisamente la reproducción de la fuerza de trabajo, ciertas condiciones de vida básicas, pero que en últimas sigue, digamos, perpetuando el modo de producción capitalista. Y eso se articula un poco con un poco la ilusión patriarcal y mesiánica que tenemos del Estado. Cuando uno va y habla con la gente del común, se tiene la noción precisamente que la culpa de que los problemas de la sociedad colombiana es el Estado y se espera que el Estado solucione, digamos, las contradicciones del modo de producción capitalista, que eso en cultura política se le llama un poco una cultura política, si se quiere, mesiánica, que se espera que el Estado, que llegue alguien al gobierno, que llegue un presidente y realmente cambie las cosas, y una cultura política parroquial, que en últimas es que las personas entonces no toman una responsabilidad frente a, digamos, su relación en el mundo contemporáneo, no hace un análisis de las relaciones de producción y precisamente se da como ese manto, ese velo que un poco invisibiliza las contradicciones fundamentales. Y eso se volvió a tocar con el tema de reformismo y revolución. Muchos sectores políticos que están inclusive dentro del pacto histórico están desde la postura de un reformismo mm, socialdemócrata, un reformismo que genere unas mejoras, unos panitos de agua tibia, si se quiere, para las condiciones de vida de las personas, pero nunca se piensa realmente el debate fundamental frente a la transformación del modo de producción y la transformación un poco de esos imaginarios ideológicos de la superestructura y bueno, los debates como con el estructuralismo, que en últimas se ve atascado en discusiones como una discusión que teníamos de cara a la movilización de mañana, si la movilización es en la Plaza de Bolívar o la movilización es bloquear Transmilenio y que la gente no pueda llegar a trabajar. Y se dan debates, contradicciones del modo de producción capitalista. El debate era si se bloquean los portales de Transmilenio para que las personas no puedan llegar, digamos, a sus puestos laborales, se afecta, digamos, de cierta medida la ganancia capitalista por un día, que en últimas es el objetivo de muchas huelgas, de muchos paros. Pero
muchísimos trabajadores de los barrios populares son trabajadores independientes, que se las rebuscan en el día a día y que ese día no van a poder llevar el pan a sus casas. Van a tener Ajá. precisamente unas dificultades económicas a raíz de la movilización social y terminan odiando la movilización social porque los afecta como emprendedores, como esas personas que están en el rebusque del día a día. Y en últimas son contradicciones del modo de producción capitalista. Y bueno, para rematar un último punto en el análisis, más para complementar, como ver que todo esto efectivamente está muy conectado y tiene muchas aristas, es que no solamente es el Estado colombiano como tal, sino también está todas esas cadenas de explotación colonial imperialista, en donde el Estado colombiano, dirigido, instrumentalizado por una burguesía, tiene determinado lugar en la división internacional del trabajo y de la producción, que solo beneficia a esa burguesía. Pero en el momento en que se hagan esas reformas o esta revolución colombiana, los otros estados imperialistas y coloniales van a ver afectados sus intereses económicos y también van a ejercer una presión sobre la clase trabajadora colombiana. Entonces también eso está en el plano de lo político, de lo nacional y de lo internacional también. Manuel, muchas gracias. Y no se preocupe que entiendo las circunstancias que dificultan a veces asistir. Eh, bueno, al nivel más general, usted pues recuerda que hay algo que existe siempre desde que existe capitalismo, que es la discusión entre si es posible mantener el capitalismo reformándolo, haciéndolo mejor, o hay que tratar de destruirlo y cambiarlo por el socialismo y el comunismo. Digamos, eso siempre está ahí, siempre. Siempre desde hace muchísimo tiempo es uno de los temas de lo expresa usted de una manera muy interesante cuando dice, bueno, si el estado de bienestar anestesia es contradictorio, claro. Recuerdo que la gente del Partido de los Trabajadores decía, en Brasil logramos mejorar las condiciones de vida de la gente y luego se nos volvieron como, se nos aburguesaron, se nos fueron a la derecha. Y Petro dijo algo parecido en Bogotá. A mí me parece que es un poquito exagerado y no totalmente adecuado a la realidad, pero refleja un poco esa idea de, pues si mejoran las condiciones de vida de la gente, pues de pronto pues no hay la necesidad o no hay tanta presión. Además porque protestar, rebelarse y todo es costoso, ¿no? Es costoso, es riesgoso, es miedoso. ¿Sí? Entonces, quizá si no hay, pues si con el estado de bienestar se logra hacer paliativos, así sean paños de agua tibia, etcétera, etcétera. Pero pues sí, pues eso puede amortiguar los conflictos. Algunos capitalistas, ustedes se fijan en los debates públicos entre los mismos capitalistas hay, a veces aparece el capitalista, no sé si sea sincero, no sé si sea solo con una intención falsa, pero aquellos que dicen, no, tengamos cuidado, hay que tratar mejor a los trabajadores, hay que pagar mejor, hay que respetar, pues porque están siempre con la preocupación de la rebeldía, la preocupación de la protesta, bueno, siempre está ahí. Entonces, por supuesto, y uno de los temas de fondo que habría que discutir, pues hay muchos temas que no están en el libro, yo, por ejemplo, no hay nada sobre el imperialismo, sobre esto que usted menciona, pues un análisis de movilizaciones sociales, bueno, todas esas cosas no están. Hay temas que ya hay que entrar en más en detalle, pero tratar de comprender. Gloria le da mucha importancia al tema de la educación y la formación. Bueno, carajo, sí, si es por ahí, hay que pensar, es un tema de educación y de formación. Se supondría que las condiciones de vida llevan a la gente a un momento en el cual sienta que es que definitivamente tiene que rebelarse, pero uno se preguntaría, ¿las condiciones tan terribles en Colombia no llevan a esa rebeldía? ¿O es que no son tan terribles? ¿O es que la gente se acostumbró? ¿Es que los trabajadores se resignaron? Bueno, el libro sobre eso no hay algunas alusiones muy marginales, pero yo creo que esos son los temas que habría que pues estudiar más y tratar de entender más, de entender, no estudiar como estudio teórico, sino entender en la coyuntura, con las cosas como que usted menciona. Uno ve, por ejemplo, la rebeldía de los muchachos muy valientes en muchos de los barrios en Cali, que después veía uno que estaban, pues no, yo lo que quiero es que me den un empleo y entonces estoy metido aquí en un programa con la alcaldía y con la fundación de Maurice Hermitage para ver si eran unas cosas muy simples, muy básicas, donde
muy valientes exponiendo la vida, pero no se estaba hablando ni del socialismo, ni del comunismo, ni de una cosa de transformación radical de la sociedad. Entonces yo creo que todo eso sí amerita para mucho estudio para tratar de entender pues la coyuntura, la situación concreta, el momento concreto y pues ver si surgen propuestas alternativas, sugerencias, pues para no perder la riqueza de la interpretación que me parece a mí que nos ofrece un texto como El Capital, pero ¿y qué pasa eso con la relación política? Tendremos oportunidad en las próximas 2 sesiones de hablar un poquito más, no mucho de algunas de estas cosas y qué bueno pues conocer a partir de la experiencia concreta de lo que usted menciona, conocer pues alternativas y perspectivas diferentes y complementarias. Y usted menciona también un punto que es muy importante. Claro, es que en una sociedad donde hay esa masa tan grande de trabajadores por cuenta propia, de pequeños empresarios y todo, que no, esto es un ejemplo muy concreto, muy específico, pero es cierto, un paro de transporte los termina lesionando y termina que reaccionen contra ese tipo de movilizaciones de otro grupo de trabajadores que están más cercanos a ellos que los capitalistas, pero que aprovechan eso pues para generar más divisiones y discusiones entre los sectores de trabajadores. Bueno, no sé si hay algo más, son las 7:22. Si tienen algo, estoy un poquito cansado, ando como no sé si es que es algún intento, un resfrío, un malestar por ahí, pero Bueno, sí, Alberto, sí, su pecado obviamente uno admira que tenga una capacidad física para permanecer arrastrándonos a todos con la discusión y con la explicación y la búsqueda de respuestas a la situación del país y a la situación del mundo, ¿sí? Y ese papel que hace esto aquí, pues es un papel que necesita un esfuerzo extraordinario que pues yo sé que personalmente puedo pensar que tienes tiene una capacidad física muy grande, es un despliegue entre nosotros con tus intervenciones, con tu orientación del curso, pues entre otras cosas, más allá del conocimiento que tienes, pues es la capacidad física para sostener el nivel de discusión y la pluralidad de los temas que ellos tienen, en que obviamente cuando dices que estás cansado, uno dice cansadísimo, ¿sí? Si nos no, pasamos nosotros aquí de espectadores, porque lo que hacemos básicamente, pues tú tienes que ver eso. Bueno, digo esto porque es necesario, después de tanto rato de trabajar tú y nosotros aprovechar tu trabajo. Que con respecto a la gran pregunta, que si es el capitalismo el problema, pues ya al hablar del tema del Estado que lo estamos trayendo ahora poco a poco a la palestra, lo estamos metiendo en la discusión y mañana pasado, cuando tengamos la siguiente clase, ya nos vamos a meter con la democracia. Vamos a encontrar de pronto que el capitalismo no es el problema, que el capitalismo es el sistema político. Y resulta que nosotros podemos históricamente cómo ha habido situaciones que no son inaguantables de acuerdo con el orden social vigente y que ha dado salida a nuevos órdenes sociales. No podemos descuidar eso. Y que ese nuevo orden social no ha salido nunca por una condición de la economía, del modo de producción vigente en este momento, sino porque ha ocurrido un gran temblor, un gran sacudón de orden político. Entonces, ¿qué, qué podemos decir? Que el Estado, al que no hemos puesto toda la atención que deberíamos poner, ¿sí? Es el que va a conducir la sociedad. Lo primero que nada, la civiliza, ¿sí? La civiliza, porque si no civiliza, si no está estableciendo pautas de comportamiento, pues no puede haber absolutamente ningún avance desde el punto de vista social. Estamos hablando de grandes masas de población que caminan todas más o menos pacíficamente, más o menos sometidas, más o menos obedientes, ¿sí?
Esa es la palabra, la obediencia. Entonces, si la sociedad no cuenta con una herramienta para garantizar esa obediencia, puede tener todos los desarrollos tecnológicos, todo el conocimiento, pero ello no es posible de ninguna manera en una condición de capacidad económica o productiva, no hará nada por transformar nada, mientras no haya un grupo social que desde el punto de vista político vaya siguiendo el hilo. Más allá, el Estado es el hilo conductor, ¿sí? Y Engels y Lenin. Entonces, nosotros creo que vamos a avanzar mucho más en la comprensión de este problema cuando entremos en el problema de la democracia y, por supuesto, pongamos el Estado a actuar. Sí, el Estado lo puede todo. El Estado lo puede todo. Sí, desde el punto de vista de su herramienta, de su situación más estructural dentro de la sociedad, el Estado lo puede todo, o por lo menos ha demostrado que lo puede todo. Si miramos eso desde el punto de vista del Estado como una clase social, que el Estado es un comité de la clase dominante para servir sus intereses. Eso es el interés nacional, eso es puro flato y boche. No cuál interés general, cuál interés nacional. Ese es el interés de la clase dominante. Y la clase dominante, pues el capitalismo, de más nivel. Pero igual pasó cuando la clase dominante eran los esclavistas, la sociedad esclavista, o cuando eran los señores feudales. Esos órdenes cambiaron gracias a intervenciones políticas que suscitaron, que empujaron la condición de la producción en beneficio de ellos, ahora en beneficio de otros, pero cambió la forma de dominación. Yo creo que al hablar de la democracia va a poner al Estado a mostrarle todo su poder, para que él haga un desfile y nos muestre todos sus instrumentos de poder, y es ahí donde en un momento de estudio uno tiene que pensar que el problema no es el capitalismo, sino el Estado. Ahora, la última palabra no está dicha, ¿sí? Porque en un conflicto social, cuando viene conductor de la política, uno puede esperar que cualquier cosa ocurra, ¿sí? No podemos esperar que siempre el triunfo sea de las fuerzas que defienden por séculos la propiedad privada. Puede ser que haya una fuerza que sea capaz de decir no a la propiedad privada. Y si decimos no a la propiedad privada, y ya podemos construir esa negativa, creando una propiedad social de verdad, podríamos ver que el problema no está en el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo va a seguir funcionando como estructura productiva, con un proceso, con una forma de distribución distinta. Es que una cosa es producir, y producir suficiente, y producir bastante, y producir bien, y producir en condiciones humanas, en condiciones dignas, ¿sí? Un trabajo que no sea una carga, que el trabajo sea otra forma de liberación, como siempre se ha pensado. Eso puede ser capitalismo, ¿no? El capitalismo está en la forma como se distribuye y se redistribuye a través de la acción del Estado. El capitalismo lo gana porque tenga una alta nivel de productividad y de explotación. El capitalismo gana en la forma como el Estado hace que funcionen todas las demás relaciones sociales que confluyen, y el verbo explotar, el verbo sacar plusvalía. La plusvalía no la puede sacar el capital así tan fácilmente como la saca, y lo podemos explicar nosotros solamente por el funcionamiento de las máquinas y el desarrollo de la fuerza de trabajo, la capacitación de los trabajadores, etc. No, sale porque hay unas relaciones sociales de producción que muestran que la forma de repartir la plusvalía es así. Pero podemos tener una relación social al contrario, que no que la distribución de la producción excedente sea de otra manera. Y eso no es economía, sino una explosión política. Mañana, el próximo martes, cuando entremos a hablar de democracia, vamos a ver que democracia no hay, que democracia no existe. Sí, pero es una expectativa. Sí, es una posibilidad, pero nosotros, si nosotros, es que no puede haber
de democracia, Alberto, desde el momento mismo en que ha habido la capacidad de ahora se me fue el autor, ¿sí? de invitar 200 tipos de democracia. Hay democracia para y repartir. Entonces, si la democracia puede ser esto, pues no hay democracia. ¿Sí? La democracia tiene que ser sustantiva. Cuando nosotros adjetivamos la democracia, ya estamos en peligro. Y eso es lo que tenemos. Entonces yo creo que definir la democracia y hablar del Estado que no hemos hablado, ¿sí? Que es el problema aquí, que hablamos como si el Estado existiera, el Estado no existe. El Estado es una institución, el Estado es un aparato político, ¿sí? Y es como aparato político, pero es completamente inhábil, es completamente inválido, mejor que inválido. Alguien tiene que actuar de él. Alguien tiene que ser desde el grupo, alguien tiene que interpretarlo. Y ya sabemos nosotros que el que interpreta es el gobierno, es el que actúa. Entonces, habría que volver al problema que no hemos hablado aquí suficientemente, el de la lucha de clase. La verdad que me parece que vamos a llegar al sitio donde podemos aclarar muchas cosas. Tú mismo estabas diciendo la posibilidad de que si hacemos una redistribución, de que miráramos, pero eso no ha funcionado, pero eso podría funcionar. ¿Qué tal que nos ganáramos la lotería y pudiera funcionar eso? Entonces, yo creo que finalmente lo que tenemos que hacer es esperar a que lleguemos a la democracia, a ver cómo encontramos formas de meternos en el problema del Estado y tener una conclusión mucho más digamos, más esperanzadora, en la que no tengamos seamos tan descreídos, tampoco digamos, animados a pensar que el mundo lo puede corregir. Octavio, muchas gracias. Usted me anticipa una cantidad de cosas. Hay algunas que no están ahí en el texto ni seguramente en la exposición, pero que las podremos discutir, pero otras sí, otras sí. Por ejemplo, ese énfasis suyo en un poco más el carácter de clase del Estado, que tenemos que mirarlo, claro que sí, es un punto clave. Las formas de gobierno, la manera como ya se actúa, por lo que usted dice, ¿no? Si una institución, pero hay grupos políticos, hay personas, hay clases ahí involucradas en el manejo y la gestión del Estado, que yo creo que lo podremos discutir. Tomé nota de algunas otras cosas que usted pone aquí, del poder del Estado, de esa relación entre el Estado de clase, digamos, que creo que es fundamental. Usted menciona la frase famosa del Partido Comunista, pero al mismo tiempo un Estado que también entra en algunos casos a controlar excesos de los propios capitalistas, o sea, la visión un poco más compleja. Pero bueno, creo que ya en lo que nos queda tendremos oportunidad de mirar algunos puntos. De todas maneras, hoy las sesiones siguientes, algunos temas son solo muy generales, muy a vuelo de pájaro, pero es para tratar de ver digamos, la articulación de todos los asuntos dentro del modo de producción capitalista. Bueno, pues les agradezco mucho la compañía. Como siempre, les enviaré luego el recordatorio de las lecturas de la próxima sesión y la presentación. Y bueno, nos veremos el próximo martes y seguiremos discutiendo. Quedaron varios puntos aquí en perspectiva para mirarlos un poquito más alrededor de el tema de la democracia, el tema ideológico, el tema de la lucha política y la lucha de clases. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias, profe. A todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesor.